Hola, hola. Muy buenos días. Yo soy David Mosquera de la compañía Promptlink. Nos han gentilmente invitado para participar en este curso de actualización tecnológica con una presentación sobre la aplicación de estrategias y metodologías basadas en inteligencia artificial que incluyan solución guiada de problemas. Es decir, las metodologías de aprendizaje de máquina y de inteligencia artificial, ¿para qué en este caso particular? Para el mantenimiento eficiente y preventivo de redes ópticas. En primer lugar, después de la soberbia, hermosa presentación de mi colega García Vich, esta presentación mía no va a tener tantas gráficas ni imágenes tan interesantes. Más bien me voy a enfocar en conceptos teóricos, pero espero que sean fáciles de entender para la mayoría de ustedes. Promptlink, nosotros somos una compañía de herramientas de software, ¿sí? Basada en California, en Estados Unidos. Y hemos venido trabajando desde hace ya más de 6 años en el desarrollo de herramientas de software que sean para monitorear redes, tanto las redes tradicionales de cable, redes HFC, pero en los últimos años ya totalmente enfocados a redes ópticas. Entonces, imagino que aquí la audiencia mayoritariamente, muy mayoritariamente será de operadores de fibra, ¿verdad? Operadores de redes de fibra hasta la casa. Me imagino que en su gran mayoría fibras pasivas de tecnologías PON en sus distintas versiones o variantes. Es así, ¿verdad? La mayoría. Bueno, entonces lo que estamos desarrollando en Promptlink son justamente herramientas que nos van a ayudar a hacer un mantenimiento proactivo, preventivo y también, como decía Juan Ramón, a veces también reactivo de las redes. Y vamos entonces. En primer lugar, una breve lista de cuáles son los desafíos operativos que tienen los operadores de redes pasivas, redes ópticas pasivas, PON. Bueno, en primer lugar, hay una mundial y creciente demanda de redes PON, en particular del primer estándar el más popular, conocido y difundido es el GPON, pero también tenemos la versión EPON, la versión EPON, la versión XGS-PON, etc. Esto no es ninguna novedad, ya desde los últimos más de 5 o 6 años que está creciendo y en todo el mundo, particularmente América Latina, un continente donde la mayoría de las nuevas operaciones son de redes ópticas pasivas, GPON. Luego, otro desafío permanente es la detección eficaz de fallas ópticas, es decir, hay fallas y deterioros y anomalías ocurriendo permanentemente en redes ópticas y el desafío de los operadores es detectarlos en forma temprana, especialmente las fallas leves, que vamos a referirnos en las próximas imágenes. Me voy a referir a cuáles son las consideradas fallas leves en redes ópticas, que son las fallas que no me tumban el servicio en forma completa, pero que lo comienzan a degradar. Y si no nos tomamos acción a tiempo, esa degradación continúa hasta un punto en que se interrumpe completamente el servicio.
Entonces, la detección temprana es fundamental para mantener una constante y alta calidad del servicio que brindamos. Y también un desafío operativo es que los enfoques tradicionales, es decir, la forma de abordar las tareas de mantenimiento tradicional, ya no resultan ni convenientes ni eficaces y muchas veces nos hacen perder clientes. En este particular punto de los enfoques tradicionales me refiero a la gestión de fallas basada en umbrales. Ese es el típico monitoreo de una red, monitorear los parámetros y compararlos con los umbrales que yo defino como críticos, ¿no? Umbrales, o en inglés le llamamos los thresholds. Entonces, cuando la señal es menor que un determinado nivel, me quedo tranquilo, no pasa nada, pero cuando algún parámetro llega al umbral, al valor que definí como peligroso, me dispara una alarma. Eso es lo que llamamos el enfoque tradicional de una gestión de fallas basada en umbrales. Esta es una visión o una forma de trabajar que ya se está haciendo un poco anticuada, porque muchas veces no ve o pasa por alto detalles o problemas más sutiles, más leves, pero que son impactantes. Sin embargo, como no llegan al umbral que yo definí como alarma, peligro aquí, entonces esta forma de trabajar el monitoreo no es muy eficiente. Y además porque muchas de estas herramientas que se basan en el enfoque tradicional reactivo quiere decir que solamente reacciono cuando llega el desastre, ¿no? Cuando se inundó la calle, recién ahí me doy cuenta de que algo tengo que hacer porque está todo inundado. Bien, continuamos. Y aquí, para mencionarles lecciones que aprendimos de PNM. Para los que no estén familiarizados con PNM, en el mundo del cable HFC, hace varios años, ya 10, 15 años atrás, se desarrolló una tecnología PNM que significa mantenimiento proactivo de la red. Y nosotros también, como tantos proveedores de herramientas de software, creamos nuestro software de PNM, pero aprendimos al trabajar con clientes que usan el PNM. PNM se aplica solamente a HFC, no hay ese concepto desarrollado todavía para GPON o para óptico. Pero lo que aprendimos es algunas lecciones que ahora precisamente en el desarrollo de nuevas herramientas para tecnologías ópticas queremos aprovechar esas lecciones aprendidas. La primera es que no vale la pena desarrollar metodologías que necesiten de analistas expertos, porque los analistas expertos son pocos y tienen que estar muy bien capacitados y muy bien entrenados para poder hacer uso del software que creamos. Entonces, primera lección para acercarnos a herramientas que sean eficaces en el mantenimiento preventivo de redes ópticas, por favor, denme un sistema que sea fácil de usar, que no requiera yo de 3 o 4 analistas en la oficina mirando niveles, mirando mapas, mirando curvas y disparando acciones a medida que el analista ve dónde hay zonas de problema en la red. Otra lección es la capacitación que tenemos que dar a los técnicos de campo.
aquí la lección que aprendimos es que la resolución rápida y precisa de los problemas va a depender de cuán entrenados tengamos a nuestros técnicos de campo. La ineficacia de las alarmas tradicionales. Eso es lo que mencioné antes. Los sistemas de monitoreo convencionales, reactivos, basados con alarmas que solo se disparan cuando el parámetro que monitoreamos llega al umbral que definimos como peligroso o crítico. Estos sistemas muchas veces terminan alertando en paneles de alarma con muchísimas alarmas. Y entonces el analista o la gente los equipos de las operadoras que tienen que resolver el problema inmediatamente, muchas veces tienen dificultad en decidir por qué problema comienzan primero, porque hay tantos problemas. La red, los sistemas tradicionales me alertan de tantas cosas malas que están pasando, tantos tickets, tantas alertas, que hay que tener mucha experiencia para saber decidir por dónde empezamos en la tarea de resolución. Todo lo que mencioné antes trae como consecuencia que la resolución de problemas es lenta, es muy demorada. Y los problemas de red se van acumulando porque es lenta la detección, es lenta la localización del problema, en qué parte de la red tengo el problema, y por lo tanto se vuelven lentos los procesos de resolución. Aquí viene entonces la nueva filosofía en que nosotros venimos trabajando en los últimos años y que ya la anticipó el anterior presentador, que es la detección, identificación y localización de los problemas en la red mediante aprendizaje automático. Esto es justamente la inteligencia artificial. ¿Se acuerdan en la imagen que mostró García Vich, en donde decía que eso correspondía a la fase 2 de la inteligencia artificial? ¿Cuál es la fase 2? Precisamente, aprendizaje de máquina, es decir, algoritmos de inteligencia artificial que van aprendiendo a medida que se resuelven casos y así el sistema mismo va aprendiendo. Entonces, ¿cuáles son las ideas clave aquí? Primero, utilizar el aprendizaje de máquina. ¿Con qué objeto? Automatizar la detección, la identificación y la localización de los deterioros y fallas que hay. Segundo lugar, generar instrucciones de solución de problemas a los técnicos de campo. ¿Y qué significa eso? Generar instrucciones de solución. Eso significa que no queremos más tener analistas que interpretan gráficos, que interpretan tablas con valores y piensan y dicen, bueno, aquí bajó la potencia, pero también esta otra gráfica me dice que los errores no corregidos o la tasa de error de bit baja, pero la tasa sube de error de bit, pero la potencia baja. Entonces miro el mapa de red y veo dónde está localizado el cliente que llamó. Entonces la conclusión es que tiene que ir el técnico a revisar tal punto, tal componente de la red. Bien, queremos evitar todo ese paso y suplirlo, cambiarlo por instrucciones de solución directamente al técnico de campo en su terminal móvil. Un sistema que automáticamente y sin ningún análisis le aparezca como instrucción de trabajo al técnico de campo dónde es que tiene que ir ya a resolver un problema. ¿Sí? Esa es segunda idea clave. Y la tercera es
basar estos sistemas en una gestión cognitiva de fallas que esté basada en datos. Esto es una forma un poco complicada de decir una gestión en donde haya un conocimiento, ese es el sentido de la palabra cognitivo, en donde el sistema aprende, por lo tanto, conoce, porque tiene inteligencia artificial, y basado en una gran cantidad de datos que solo una máquina puede procesar, llegar a esas indicaciones o instrucciones de solución a los técnicos. En el fondo, la inteligencia artificial viene a resolver el dilema de que si bien el ser humano es inteligente, pero la capacidad de manejar cada vez cantidades de datos más y más crecientes, no hay capacidad de procesamiento que pueda seguirlo y por eso recurrimos a máquinas. Yo mencioné antes que les iba a comentar algo más de los tipos de fallas o deterioros en las redes. Entonces ahora, a modo de repaso, vamos a ir listando tipos de anomalías, deterioros, defectos que ocurren en las redes ópticas. Probablemente ustedes seguramente están muy familiarizados con esto, voy a ir rápido, pero llamamos entonces como definición de fallas leves a las degradaciones graduales del rendimiento en una red óptica debido a problemas como, por ejemplo, envejecimiento de los equipos, envejecimiento de los materiales, de la electrónica, de los láseres, efectos ambientales y otros. ¿Por qué nos preocupan los defectos leves? Podríamos decir, bueno, pero los defectos leves, si son leves, bueno, ¿por qué tanta preocupación, no? Yo tengo que ocuparme en primer lugar de los defectos graves, de los serios, de los cortes de fibra, por ejemplo, donde hay cortes de servicio. Bueno, no es tan así. Si queremos optimizar el servicio y estar alertas y ser preventivos, tenemos que tener en cuenta que las fallas leves en las redes, si no se detectan y se resuelven a tiempo, van degradando el rendimiento hasta provocar cortes. Pero, ¿cuál es el desafío de trabajar con fallas leves? Que muchas fallas leves presentan patrones diversos y complejos, entonces cada vez requiere técnicas de detección más y más sofisticadas. Ejemplos, bueno, problemas de alimentación de señal, como por ejemplo la baja potencia de transmisión, cuando la señal transmitida es en un nivel más débil que el que fue diseñado, alta reflectancia, cuando hay mucha pérdida de retorno de empalmes o conectores, o cuando hay problemas con los splitters, con los divisores, con relación de división desigual, envejecimiento de los divisores. También problemas relacionados con el mantenimiento, o sea, empalmes mal hechos. Hay que como consecuencia generan mayores pérdidas de señal debido a pérdidas de potencia, debido al empalme por fusión que no fue hecho bien. O muchas veces pruebas inconsistentes o incompletas que se producen porque durante el mantenimiento de rutina a veces no hay tiempo o no hay mucha atención y se pasan por alto. Otros ejemplos, hay degradaciones en los componentes activos, por ejemplo, envejecimiento de la electrónica que genera el rayo láser, donde la intensidad de la señal se va reduciendo o la conectividad se vuelve intermitente. Degradaciones en la sensibilidad del detector y luego los típicos problemas con los conectores. Otro clásico, conectores sueltos, conectores sucios o contaminados,
agua o humedad que se va acumulando en los conectores. Todo siempre va causando reducción en los niveles de potencia, rendimiento óptico que se vuelve intermitente y demás. Problemas con los cables mismos de fibra. Los problemas causados por las microcurvas o las curvas excesivas, el estrés o tensión en la fibra que es de origen mecánico y que también afecta la transmisión de señal. Y luego los factores ambientales que muchas veces no los podemos controlar, que están siempre presentes, las variaciones de temperatura, el envejecimiento o desgaste de la misma fibra óptica, animales que dañan los componentes de la red. Un caso típico son los roedores que muerden los cables y los desgastan. No los cortan por completo, pero son daños menores que siguen degradando la calidad de la transmisión. Hace un momento me referí a que la nueva forma de encarar los mantenimientos preventivos es con una gestión cognitiva, es decir, una gestión basada en el conocimiento. El conocimiento que va tomando la máquina en su aprendizaje constante. Bueno, primero, ¿cuál es el monitoreo? ¿Cuáles son las métricas clave que toma el sistema? Sabemos que las redes GPON se van monitoreando con unas típicas métricas, por ejemplo, aquí mencionadas las más conocidas, potencia de la señal, la tasa de error de bit, BER, o la paridad de intercalación, intercalado, BIP, corriente de polarización, voltajes, temperatura del láser y otros indicadores. De lo que una de las principales funciones de esta máquina que aprende es la detección de anomalías con un motor de aprendizaje automático para detectar anomalías en tiempo real, pero también ir correlacionándolas con las mismas anomalías que fueron acumulándose o ocurriendo en tiempo pasado. O sea, la máquina tiene capacidad de procesar lo que está ocurriendo en este momento, pero lo que ha ocurrido de forma similar en la red en semanas, horas o meses anteriores. En cuanto a la gestión de alarmas, aquí las dos ideas principales más importantes para esta nueva metodología es, como lo mencioné recién, que se realice un seguimiento continuo de las anomalías. Es decir, no solamente en el momento presente, sino también ir acumulando la información de cómo van modificándose en el tiempo. Y generar alertas, pero ya no alertas tradicionales basadas en eventos individuales, cuando ciertos parámetros impactan, llegan a su valor crítico, sino reemplazarlas por alertas basadas en estados. Definimos el estado como una condición en donde tiene que ver también lo que ocurrió anteriormente. Podemos resumirlo en esta gráfica, cuál es el desarrollo en el cual PromptLink trabaja, con estos diagramas de bloques en donde tenemos como director de la orquesta aquí, como el elemento principal, el motor de aprendizaje de máquina. Pero el motor de aprendizaje de máquina se nutre de informaciones que vienen de otras fuentes. ¿Cuáles son las informaciones?
Bueno, en primer lugar, de un motor de captura de datos. Esto es el clásico sistema de sensado o polling de los sistemas de monitoreo, es decir, por distintos protocolos podemos obtener datos de la red. Entonces, el motor de captura de datos recopila datos de telemetría, por ejemplo, la telemetría es la medición remota de todos los parámetros de la red. El motor de captura de datos ajusta la cadencia de la recolección, es decir, la frecuencia con la cual el sistema va tomando datos de la red y también recibe datos de otras fuentes, porque es probable que a lo mejor la compañía operadora tenga ya sistemas que coleccionan datos de la red. Bueno, aquí en este módulo tomamos todas esas informaciones que nutren a mi motor de aprendizaje de máquina. Otros datos adicionales también son los que tienen que ver con la topología de la red o la arquitectura de la red, donde tenemos, por ejemplo, las informaciones de los planos de red, las informaciones de las geocoordenadas, y luego saber cuál es la relación entre los ONTs de mi red y la topología. Es decir, cómo están interconectados entre ellos. Esa información también se la tenemos que dar al motor de aprendizaje. Un módulo importante es el que hace el seguimiento de los problemas. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que el aprendizaje o la metodología cognitiva tiene que ver con detectar los problemas que están ocurriendo, pero seguir acompañándolos en su historia? Entonces, el sistema de seguimiento, acompañamiento de los problemas va detectando y rastreando. Con toda esa información, el motor de aprendizaje correlaciona eventos y correlaciona estados. Entonces, sabe detectar y empieza a descubrir cosas que con el monitoreo convencional nunca llegábamos a descubrir, salvo que el analista que miraba los resultados era muy experto y él era ese motor que con su inteligencia decía, bueno, pues si estoy viendo este problema en este momento de este parámetro que se va moviendo hacia el lado que no me gusta y tengo este otro parámetro que está afectando, y lo mismo pasó la semana pasada porque yo me acuerdo que pasó eso, y lo mismo ocurrió el año pasado cuando vino la época de las lluvias, etcétera, etcétera. En la inteligencia de ese analista experto, él saca una conclusión. Bueno, ahora acudimos a básicamente un motor con algoritmos de software que es capaz de procesar todo ese cúmulo de informaciones y con el cual identifica, bueno, a ver, ¿cuándo viene la parte buena? La parte buena es que con todas esas informaciones y ese conocimiento identifica puntos de interés, le llamamos nosotros, en Promptling le llamamos los POIs, los Points of Interest o los POIs, determina los tipos de problemas e identifica cuáles son los ONTs afectados. Excelente. Bueno, el motor descubrió eso, descubrió lo que yo quería saber, descubrió cuáles son los puntos de la red con problemas, determinó qué tipos de problemas eran, identificó los ONTs. Bueno, ¿y ahora qué hace? Ahora le pasa toda esta información a este otro módulo, que es el que genera instrucciones para los técnicos de campo, recibe retroalimentación del trabajo de campo de los técnicos y facilita la comunicación, toda esta comunicación, me refiero, la comunicación de
la ubicación donde está el problema, de cuál es el tipo de problema que afecta, y el técnico de campo o las cuadrillas de campo lo hace a través de dispositivos móviles, de teléfonos inteligentes. Bueno, esto es un resumen de lo que mencioné recién, las tareas que tiene a su cargo el motor de aprendizaje de máquina, que es realizar análisis basados en, bueno, machine learning, en aprendizaje de máquina, de todos los datos históricos y los datos en tiempo real que captura el motor de recolección de datos o el sistema de polling, identifica los puntos de interés, determina los tipos de problema, identifica los ONT afectados, luego pasa toda esta información a los técnicos, verifica la finalización del trabajo y cuán eficaz fue la acción correctiva del técnico y vuelve a analizar los problemas una vez que el técnico realizó la tarea correctiva que se le indicó. Esto es, finalmente, a donde todo lo que dije antes termina en instrucciones que van directamente al dispositivo móvil, al teléfono del técnico de campo, en donde, en primer lugar, la primera pantalla le dice: aquí tienes un punto de interés, aquí tienes otro punto de interés. Se los muestra en el mapa cuál es el lugar donde el técnico tiene que ir y sencillamente este es el direccionamiento. Esto es la información valiosísima que el motor de aprendizaje de máquina o de inteligencia artificial generó y le pasa al técnico directamente dónde tiene que ir y cuál es el tipo de problema. Entonces ya no dependemos, una vez más lo repito, no dependemos de una oficina con analistas que se la pasan mirando pantallas con gráficos, con mapas y con esos elementos y su experiencia despachan a los técnicos de campo a hacer trabajo. Aquí directamente el software lo hizo, no hay etapa de análisis, va directamente como un paquete de instrucciones al técnico, diciéndole en primer lugar dónde tiene que ir y cuál es el tipo de problema. Y luego sigue con, no sé si se alcanza a ver con las letras tan chicas, pero básicamente las pantallas son una solución guiada de problemas. Al punto de la falla. Al punto de la falla, como ves, no es único. El punto de falla, fíjate que nosotros le llamamos punto de interés. Normalmente informamos varios puntos de interés. Dice, vete a revisar aquí, aquí y aquí. Son a veces 3, 4, 5 puntos de interés, porque normalmente los puntos de la red que fallan no es uno solo. Son contribuciones de más de uno. Suele ocurrir. Puede ser que haya un caso en el que el punto de falla es solo uno. Puede ocurrir. Pero en general, en la vida real, son varios los efectos que contribuyen. De nuevo, estamos hablando de fallas leves. Esto no es para... Por supuesto, también podemos detectar cuando hay una falla masiva, pero las fallas masivas normalmente ya sabemos dónde ocurren, ya tengo otros sistemas que me lo alertan directamente. Todo lo que estoy aquí mencionando es principalmente orientado a la detección y la localización y la resolución de esas fallas leves.
Las que parece que no son serias, entonces las dejamos porque hay otra urgencia, pero esas fallas leves se van acumulando y terminan degradando el servicio a un punto en que ya el cliente se queja porque el servicio se puso muy malo o directamente se le cortó. Gracias por la observación. En conclusión, son puntos de interés que el técnico va resolviendo uno a uno a través de un menú paso a paso de las tareas que tiene que hacer. Inclusive el técnico puede tomar fotografías en caso de que vea problemas como los que mencionábamos antes, ¿no es cierto? Efectos ambientales, cables cortados, cables de fibra doblados en exceso, conectores sueltos, conectores con humedad, cables mordidos por ratones. Sí, todo eso se puede tomar fotografías o guardar información. Al ir respondiendo, ustedes ven que aquí hay preguntas para el técnico, que él dice sí, no, lo hice, o le abre un menú con instrucciones. Al ir respondiendo, toda esta información retroalimenta al motor de inteligencia artificial. Y al ir resolviendo caso tras caso, día tras día, el sistema cada vez se vuelve más sabio, cada vez conoce más y cada vez entonces las instrucciones para los técnicos y la detección de los problemas van a ser más específicos. Este es el concepto de la estrategia de realizar un mantenimiento preventivo de la red en base a un aprendizaje de máquina cognitivo. Bien, la última imagen que les quería mostrar también ya no es técnica, sino que es de conceptos muy conocidos y muy obvios para la mayoría de los operadores. En definitiva, el mantenimiento preventivo de redes ópticas, en este caso basados en aprendizaje de máquina, ¿qué nos trae de beneficio en la operación? Principalmente ahorros en los costos de mantenimiento, para reducir el tiempo de resolución, el parámetro TTR, le llamamos el tiempo de resolución de los problemas. Quiere decir que localizar rápidamente las fuentes de problemas y los diagnósticos, así se pueden resolver en pocas horas y no tomarme días para resolver. Menos llamadas al call center. La resolución más rápida de los problemas, por supuesto, va a hacer que se reduzca el número de llamadas de clientes que reportan baja calidad de servicio. Y por supuesto, todo contribuye a aumentar la satisfacción del cliente. Al haber menos incidencias que sean impactantes y que esas incidencias sean más breves. Todos sabemos que reducir la pérdida de clientes hoy en día en un entorno tan sumamente competitivo es clave para la rentabilidad del negocio. Entonces, esto lo puse, es algo muy evidente, es muy obvio, pero es lo que da sentido al desarrollo de las herramientas y de los conceptos en los que en particular nosotros en Prombling estamos abocados. Yo les agradezco mucho toda la atención y el tiempo que me han dedicado. Quiero decirles que estamos aquí en un stand, en el L72, donde los invitamos si tienen más preguntas, consultas para hacernos. Con mucho gusto los atenderemos. Y también para los que nos vengan a visitar y que están aquí presentes, que fueron tan gentiles de brindarme su tiempo, tenemos algún pequeño obsequio. Preguntas, por favor, estoy a disposición. Consultas, comentarios sobre lo que vimos hoy.
Sí. Sí, son software que en el caso de las redes de HFC, lo tenemos comercial desde hace varios años y ahora estamos en desarrollo para tenerlo ya listo este año 2025, es aplicable a redes ópticas. El mismo concepto, todo ese cuadro, en realidad la tecnología, la estrategia es exactamente igual. Nada más que en las redes tradicionales de cable, HFC, el gran problema para resolver con inteligencia artificial era el ruido, el ingreso de ruido en la red. En el mundo de las redes ópticas pasivas, los problemas son de otra índole. Son más sutiles, son muchos, pequeñitos, pero que nos pueden realmente complicar y degradar mucho la calidad del servicio. Entonces, también es mucha información que hay que manejar y entonces salimos a pedir auxilio a la inteligencia artificial. ¿Alguna consulta más? Bueno, nuevamente muchísimas gracias, los esperamos en nuestro stand.